Hola, hola, buenos días. Ya va. Ajá, listo, sí, me escuchan. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a hoy con Jeremías capítulo 7. ¿Sí? Una, es una lectura poderosa, digo yo, un pasaje poderoso. Bueno, Jeremías en sí, ¿no? Pero esta que es el capítulo 7. Yo quiero hacer rápidamente cuatro comentarios que me llamaron la atención. ¿Sí? Hay muchas cosas que sacarle de este pasaje, pero solamente en este caso voy a sacar cuatro. La primera es la encomienda de Jeremías, ¿sí? El- la encomienda, pues, que Jeremías tenía de parte de Dios está clara, ¿sí? No hay mucho que explicar, ¿sí? Dios quiere que su pueblo regrese, Dios quiere que su pueblo le obedezca, Dios no quiere castigarlos, ¿sí? Este, siempre hemos dicho que el amor de Dios es grande, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso o sea, no tiene pues, más que explicar. Dios nos ama intensamente, pero también la ira de Dios es igualmente grande, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si leemos el versículo 20 del capítulo 7 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderá y no se apagará. Entonces, el amor de Dios es grande, ¿sí? Pero la ira de Dios también. Entonces depende del hombre. ¿Qué es lo que queremos de Dios? Si buscamos su amor, bueno, está bien, amén. Pero si no, bueno, también está la ira de Dios que es grande, ¿sí? Entonces ese es como el primer comentario que quiero hacer aquí. La encomienda de Jeremías está clara, ¿sí? Si en este caso ya, yendo allá al tiempo de ellos, si los judíos regresaban, Dios les iba a amar, Dios les iba a hacer el mejor pueblo, Dios los iba a bendecir grandemente. Pero si no, el castigo también es grande. La ira de Dios, dice, como dice ahí, no se apaga. Y ellos la habían provocado a la ira a Dios. Y por lo que sabemos, por la historia, por lo que hemos leído ya, recibieron un castigo muy fuerte, ¿sí? Entonces el primer comentario es ese, o sea, el amor de Dios es grande, lo que Jeremías le decía a ellos, pero la ira de Dios también. ¿Qué queremos o qué querían ellos? Bueno, quisieron la ira de Dios porque no escucharon. Primer comentario. El segundo comentario que quiero también este, hacer sobre este pasaje está en el versículo 4 y en el versículo 10 de Jeremías 7. Dice el versículo 4. No, no, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. El versículo 10 dice, vendréis y os pondréis delante de esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo estas cosas de todas estas abominaciones. Entonces ellos se confiaban, no, tenemos el templo y resulta que ellos iban al templo, dice en el versículo 2, ¿sí? Oí palabra de Jehová, todos Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. El pueblo iba al templo supuestamente a adorar a Dios y se confiaban en eso, pero salían del templo y hacían todas esas abominaciones que dice el capítulo 7, ¿sí? Eh, hurtan, matan, adulteran, juran en falso, inciensan a Baal y andan tras dioses ajenos. O sea, estaban bueno, un rato con Dios y otro rato con el enemigo. Y ellos estaban pensando que estaban bien. Y Dios le dice, no, señor, eso no es adoración. Y ustedes están pensando que porque tienen el templo, entonces, sí, estamos bien con Dios. Ahora, generalmente, bueno, en mi caso particular, yo siempre pensé que Nabucodonosor había destruido el templo. Y es lo que dice la palabra, sí, sí lo destruyó, sí se llevó todas
los utensilios y todo para allá, para Nabucodonosor, y se llevó al rey y a toda esa gente encadenada. Pero entonces resulta que Nabucodonosor solamente hizo lo que Dios le estaba pidiendo, ¿sí? Dios, es como que Dios le está diciendo al pueblo, uy, ustedes no quisieron una casa para adorarme, se las voy a quitar. Y fue lo que hizo Nabucodonosor. Pero resulta que vamos a leer aquí rapidito en Segunda de Crónicas, capítulo 24, el versículo 7. Voy a leer rápido. Dice, Segunda Crónicas 24:7, dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. O sea, ¿hasta dónde llegó la locura de esos reyes, sí? Que destruyeron el templo. El templo de Salomón ya había sido destruido antes que llegara Nabucodonosor. Claro, después ellos vuelven y lo reconstruyen en Segunda de Crónicas 34. También cuando Josías, el rey Josías, que fue el que volvió y nuevamente reedificó el templo, en el versículo 10 dice, para adelantar, dice, daban asimismo, Segunda Crónicas 34:10, daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para entabladuras de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Entonces no fue Nabucodonosor el que acabó con el templo, ya el mismo pueblo, el mismo pueblo de Judá había destruido el templo en estas dos ocasiones y quién sabe en cuántas otras más. Entonces Dios, es como que Dios le está diciendo a ellos, ustedes no quieren tener una casa para que me adoren, se las voy a quitar. Y va a venir Nabucodonosor y se va a llevar todo eso. Sí, allá en Hechos 17, cuando Pablo está hablando a los griegos allá, a los atenienses, él dice, Dios no necesita una casa hecha de manos humanas para que le adoremos. Dios no necesita que el hombre le adore. Dios es grande por sí. Él no necesita de nosotros. Entonces, el segundo comentario que quiero hacer es, o sea, habían destruido el templo de ellos mismos. Nabucodonosor simplemente vino a acabarlo porque Dios dijo, bueno, no quieren nada conmigo, les voy a echar de mi presencia. Y fue lo que hizo. Destruyó completamente ya el templo. Dios no necesita de un templo para que lo adoremos. Y eso a mí me impresiona, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo fue que construyeron eso con Salomón? Cuánta riqueza, cuánto detalle, cuánta hermosura. Y viene el mismo pueblo y acaba con el templo, ¿sí? Yo pienso que Primera de Corintios capítulo 3 16 y 17 cobra vigencia, ¿sí? Voy a leerlo textualmente, ¿sí? Primera de Corintios 3 16 y 17 cobra mucha vigencia, o sea, Dios está recordando lo mismo, ¿sí? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, dice el versículo 20, 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, ¿en qué estaba pensando Dios? En eso, en lo que hicieron los reyes allá, destruyeron el templo. Nosotros estamos ahorita en una posición mejor con Dios. Somos el templo. Y Dios entonces está advirtiendo, oye, si lo llegan a destruir, nosotros mismos, porque somos el templo, si destruimos el templo, lo que va a venir es la ira de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros como el templo de Dios? Entonces yo pienso que ese versículo cobra mucha vigencia leyendo lo que hicieron los reyes de Israel, perdón, de Judá, porque Israel ya se había perdido. Destruyeron el templo antes de Nabucodonosor. Sabemos que lo que leímos en Segunda Crónica, con el rey Josías, él lo volvió a construir y se encontraron con la ley y la leyeron y se arrepintieron. Y no les llegó Nabucodonosor en la época de Josías porque se arrepintieron. Pero después vinieron los otros tres reyes que quedaron al final y nada, cero, no obedecieron, ¿sí? Entonces, volviendo allá a Jeremías, este, capítulo 7, el segundo comentario que quería hacer es, o sea, Nabucodonosor destruyó el templo, pero porque ya había sido destruido, ya la gente no quería, iban al templo, adoraban, pero salían y hacían desastre, ¿sí? El tercer comentario que quiero hacer es el versículo
19 y 20, ¿sí? Bueno, el 19 más que todo, dice el 19 de Jeremías 7. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos en su propia confusión, ¿sí? O sea, como dije hace un momento, Dios no necesita de ningún hombre para él ser grande. Él es grande ya. Él no necesita de nosotros. Entonces viene aquí y dice, epa, ellos están pensando que me van a provocar a ir a mí. Ellos se están haciendo el daño a ellos mismos con lo que están haciendo. Yo lo que quiero es que vengan, que para ayudarlos, para hacerlos grandes y no quieren. Sí, se están haciendo daño a sí mismos. Me acuerdo ya en Hechos capítulo 17, creo, 24, 26, perdón, cuando Cristo se le presenta a Pablo en su conversión y le dice, Pablo, Pablo, dura cosa es dar voces contra el aguijón. Como decimos nosotros aquí en el estado Táchira, darle patadas a una puntilla. Eso no se le ocurre a nadie. Darle patadas a una puntilla, eso es ilógico. Eso es lo que se hace cuando se desecha a Dios. Eso fue lo que hicieron los reyes de Israel y el pueblo, ¿sí? Allá en Jeremías capítulo 6, lo que me enseñó ayer nuestro hermano Roberto, en el versículo 10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Y el 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Recordemos también allá en Segunda Crónicas 26, cuando el rey Usías, ¿sí? quiso, quiso ir a quemar incienso en el templo. ¿Y qué pasó? Vino el sacerdote Azarías y se le enfrentó, y además vinieron 80 sacerdotes más y se lo pusieron al rey a una costa de su vida. El rey pudo haberlos mandado a matar, ¿sí? ¿Dónde estaban esos valientes cuando destruyeron el templo? O sea, ¿por qué no apareció alguien y se le atravesó a esos reyes que destruyeron el templo y dijo, epa, no, ya va, con el templo no te metas? No, todos se desviaron. Dice en el versículo 30 de capítulo 7 de Jeremías, dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. O sea, no hubo nadie que se opusiera a eso, ¿sí? Y llevándolo a nosotros, a nuestros días, nosotros estamos en una posición mucho mejor. Acá en Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice que, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a destruir el templo de Dios que soy yo? Sí, por eso yo digo que esta lectura es una lectura muy poderosa. El mensaje no quedó allá qué sé yo, 3.000, 4.000 años con el pueblo de Israel. Ese mensaje está muy vigente hoy en día, ¿sí? Cuando Dios nos dice, no se descuide, no, cuidado con el templo de Dios que son ustedes, no me lo vayan a destruir. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el templo de Dios? Y que por último, la última el comentario que quiero hacer es el mismo título del pasaje. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. ¿Sí? Todos nosotros tenemos que mejorar en algo. Es bueno, por ejemplo, este programa que estamos aquí, este Café con Dios, donde venimos en las mañanas y nos llenamos de Dios. Es bueno, pero falta, no es suficiente. Es bueno ir a la charla, porque nos llenamos de fe, pero no es suficiente. Es bueno leer la Biblia, es bueno orar, es bueno visitar al hermano, pero no es suficiente. Siempre hay algo por mejorar en nosotros. Y es lo que Dios quiere, ¿sí? Vienen al templo a adorarme, bueno, vengan, pero sus obras tienen que ser mejor. Y sí, o sea, sabemos que en, en, en cada uno de nosotros personalmente tenemos cosas que mejorar para Dios, ¿sí? Es en función de Dios, de buscar el amor de Dios y no llegar a un momento en donde Dios venga y diga, no, así no, ¿sí? Así no. Entonces, hermano, esos eran esos 4 comentarios que quería hacer sobre este pasaje. Es un pasaje muy poderoso que su vigencia sigue hoy en día. Eso no quedó allá con el pueblo de Israel. Como dice también en el Nuevo Testamento, todas estas cosas ocurrieron como ejemplo para nosotros
que seguimos también las pisadas de Dios. Entonces vamos a orar, hermano, vamos a orar y que sea Dios el que nos siga proveyendo esa fuerza, ¿sí? Para mantenernos firmes y constantes creciendo en esa obra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento, por esta mañana, por este tiempo, Señor, que nos permites tener, Señor, para seguir creciendo en tu adoración, Señor. Tú mereces una adoración perfecta, tú exiges una adoración perfecta. Nosotros tenemos que darte una adoración perfecta, Señor, aunque somos débiles y fallamos, Padre Santo, pero tú siempre estás atento, Señor, a nuestras peticiones, a nuestras fallas. Te pedimos perdón porque siempre hay cosas en las cuales no somos tan fieles como tú quieres, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a mantenernos, Señor, siempre creciendo en tu obra. Ayúdanos a ser valientes, Señor, para defender ese templo, que no venga a ser destruido por nada, Señor, que el mundo ofrezca, sino que estemos siempre atentos y valientes para luchar por este templo que es tuyo, que te pertenece, que es santo, porque tú nos haces santos, Señor. Bendícenos. Gracias por cada uno de los presentes aquí, Señor, y a los que están débiles, Señor, ayúdales a mantenerse fieles. A los que no te han conocido, Señor, también a que te conozcan. De los que seguimos perseverando, Señor, y seguimos luchando, síguenos dando pues esa fuerza, Padre Santo. Bendícenos pues en este día a cada uno de los hermanos. Les recordamos por nuestros hermanos, familiares, amigos que están pasando dificultad en su salud, que también actúes en ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga.